Bueno, hola estimados estudiantes, hoy la clase va a ser un poco diferente, como les digo, tengo acá un video pues como explicando, digámoslo así, la clase de esta última unidad, que es la unidad 4. Ustedes saben pues que la unidad 3 y la unidad 4 son muy sustanciosas, son muy importantes, pero también son muy cortas. Si uno ha visto, por ejemplo, la unidad 1, si uno no ha visto la unidad 1 ni ha visto la unidad 2, entonces es muy posible que uno no comprenda qué es lo que va pasando en la 3 y la 4. Pero bueno, siendo una unidad tan corta, pues como les digo, es supremamente sustanciosa, está muy llena de conceptos y es muy importante para el curso. Eh, Les agradezco pues que se hayan, digamos, puesto en esta dinámica, acompañarme de esta manera con el video. El semestre pasado se hizo varias sesiones de esta manera y funcionaron muy bien, funcionaron supremamente bien. Yo no veo por qué hoy no. También yo pienso que la dinámica va a ser muy fácil de comprender e incluso cambiamos como un poquito la manera de trabajar, que eso es como chévere. Entonces, primero vamos a ver el video. No sé cuánto me iría a demorar, me imagino que alrededor de una hora, un poco menos, no creo que más de eso. Luego ustedes deben mirar la presentación que se les adjunta, que es la misma que voy a yo a estar aquí comentando. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden descargar la presentación e ir mirándola mientras me van escuchando a mí. De pronto en un computador estoy yo y en el celular están ustedes, por ejemplo, mirando la presentación, o ustedes verán, pero esa puede ser una solución. O la otra es que ustedes ven primero, que eso es lo que han hecho casi siempre, que ven primero el video, después ven la presentación. Entonces yo pienso que no hay mayor misterio. Pienso que incluso el tiempo de esta dinámica perfectamente puede ser los 100 minutos pues, de la clase, ¿cierto? Bueno, entonces, damas y caballeros, voy a ir entonces explicando las diapositivas. ¿Listo? La idea, pues, es que cuando termine este video, cuando ustedes vean la presentación que les voy a enviar, pues ustedes me escriban si de pronto hay alguna duda, si hay algo que quedó pues sin comprenderse. Ustedes saben que mis correos están a su disposición. Esta va a ser la última clase, digámoslo así, teórica que vamos a tener, pero gente, pues también no hay mayor pues, misterio ahí. La próxima clase, la siguiente, que sería la del jueves y el viernes, bueno, miércoles, jueves y viernes, eh, esas clases sí están pues, vamos a tenerlas presenciales y se va a estar pues haciendo el cierre del curso. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Entonces, gente, empecemos por acá. La última vez estábamos viendo la unidad 3. En la unidad 3 estábamos hablando de que hay tres géneros, tres categorías de películas para el cine fantástico, que son entonces el horror, la ciencia ficción y la fantasía. ¿Cierto? Son esas tres. Entonces, el horror son historias de víctimas y de victimarios. Eso es lo que son palabras más o palabras menos. Historias de víctimas y victimarios. ¿Sí? Siempre va a haber algún tipo de peligro para la mente, para el cuerpo, pero más que todo está en términos de víctimas y de victimarios. Por otro lado, va a estar la ciencia ficción, que básicamente son personas o sociedades interactuando con técnicas. ¿Cierto? Generalmente en el futuro. Técnicas, por ejemplo, de ahora, ¿cómo serían, por ejemplo, en el futuro? Y luego tenemos la fantasía, que la fantasía van a ser historias muy de corte religioso, van a ser historias de la lucha entre el bien y el mal. Sí, muy basadas en las religiones antiguas, pero de pronto adaptadas a ciertos conceptos y personajes modernos. Listo. Entonces, damas y caballeros, arrancamos. Estamos hablando también de un concepto principal, que es el concepto del héroe. Creo que ahí fue donde me detuve con la mayoría de los grupos. Dentro de la fantasía que estamos explicando la clase pasada, pues está ese concepto principal del héroe. Siempre hay un héroe. Como es la lucha del bien contra el mal, pues tiene que haber un héroe por ahí. Entonces, pues hay héroes que son muy puros, hay héroes que son bondadosos, muchas veces el héroe es ingenuo, es una persona que no está contaminada por el mundo. Por ejemplo, Superman es un ejemplo de un héroe muy puro, un paladín, un personaje que está ahí para salvar a las otras personas.
Por otro lado está el Capitán América, que es también otro héroe de muy buen corazón, otro héroe que está buscando ayudar a los demás, que no se detiene en dar su vida por los demás. Lo mismo, por ejemplo, Superman. Se puede decir que de pronto esos son de los dos héroes más puros que podemos tener, pues, ¿cierto? Son admirables, son héroes a los cuales nosotros podemos seguir. Yo hago énfasis en algo que ahorita lo voy a profundizar, y es que los héroes no existen en la realidad. Los héroes no existen, existen exclusivamente en el mundo del cine fantástico, la literatura fantástica. Nada más existen ahí. Entonces eso es bien interesante, porque muchas veces nos dicen que hay héroes, que determinada persona es un héroe, que un soldado es un héroe, que un enfermero es un héroe, que un policía es un héroe, que un político es un héroe. Realmente no. Los héroes están nada más en el mundo de lo fantástico, en esos ámbitos de la literatura y el cine fantástico. Lo que pasa es que los podemos imitar. Eso sí podemos hacer nosotros, los podemos imitar, que es una cosa diferente. Entonces vamos a mirar ese concepto del héroe bien, vamos a mirarlo como era, por ejemplo, en el mundo antiguo. El héroe en el mundo antiguo es aquel que cumple tareas casi imposibles, ¿cierto? Eso es un héroe. Un héroe es el que logra hazañas. Un héroe es el que logra, por ejemplo, escalar un monte que es imposible de escalar. Un héroe es el que es capaz de enfrentarse a una bestia muy difícil de matar. Un héroe es el que es capaz, por ejemplo, de lograr algo que nadie más ha hecho antes, por ejemplo, atravesar un desierto o buscar un objeto que nadie más lo ha podido encontrar. Ese es un héroe, el que es capaz, por ejemplo, de resolver un rompecabezas que nadie más había podido reconocer. Exactamente ese es. Entonces, el héroe en el mundo antiguo es aquel que cumple tareas casi imposibles, el que realiza hazañas, ¿cierto? Hoy en día se asocia, hoy en día es distinto. Hoy en día el héroe se asocia con estereotipos de bondad y perfección. Los héroes, por ejemplo, en el mundo antiguo no tenían nada de eso. Por ejemplo, tomemos el caso de un Hércules. Hércules, por ejemplo, no tiene nada de bondadoso, no tiene nada de perfecto, ¿cierto? En el mundo antiguo eso era otra cosa. Los héroes eran los que lograban cosas muy difíciles. Por ejemplo, Hércules cumplió los 12 trabajos de Hércules, que eran 12 labores, 12 hazañas muy difíciles de hacer. Pero Hércules era pésima persona, un tipo terrible, ¿cierto? Con ataques de locura, de unos delirios espantosos, incluso termina en un ataque de ira matando a sus dos hijos. Entonces ese es el rollo, él no es un modelo a seguir para nada, pero hace cosas muy difíciles. Hoy en día sí se asocia a los héroes con personas que son perfectas o absolutamente bondadosas, pero eso es muy, muy, muy de hoy en día. Hablábamos la vez pasada, al menos con algunos grupos lo alcancé a hablar un poco, de que hay tres tipos de héroes que uno podría discernir a grosso modo, pues de una manera muy sencilla. El héroe mental, cuyo énfasis está en las cualidades de observación, deducción y resolución de enigmas y acertijos. Es un héroe que es muy inteligente, es un héroe que está resolviendo lo que otras personas comunes no pueden resolver. Es muy, muy, muy inteligente. Como por ejemplo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un héroe bastante mental, es un héroe de deducir cosas, de pensar, de ver en pequeños, de encontrar en pequeños detalles la verdad de grandes cosas, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, les dejo a ustedes el link para que miren un video que justamente muestra a Sherlock Holmes ejecutando sus habilidades mentales. Otro héroe importante y tal vez el más común de todos es el héroe físico. Es un héroe que tiene una superioridad física, es un héroe que por medio de un entrenamiento o de unas habilidades heredadas tiene una fuerza física mayor, o es muy fuerte, o es muy ágil, o es muy rápido, o es invulnerable, ¿cierto? En muchas historias antiguas está Gilgamesh, por ejemplo, que era invulnerable, o Aquiles, que era invulnerable, o Hércules, que tenía una gran fuerza. Entonces hay una cantidad de esos personajes de ese estilo. Por ejemplo, en el cine más o menos reciente, no tan reciente, pero más o menos reciente, está, por ejemplo, la novia de Kill Bill. La protagonista de Kill Bill, la novia, es un personaje que queda aquí en esta categoría. Ella es una mujer muy fuerte, es una mujer supremamente fuerte, supremamente ágil, que es una guerrera casi imbatible.
Entonces acá les voy a dejar un video para que vean una pelea de Kill Bill. Algunos de pronto lo han visto, otros no. Vean solamente los 2 primeros minutos, por lo menos hoy, pues mientras estamos en la clase. Ya después usted verá si se ve completo. Siempre son como 8 minutos, una pelea muy bonita, completa, que incluso está distinta como se ve en la película. La película, esa secuencia está en blanco y negro. Acá está en blanco y negro no, perdón, está toda en color, porque está muy interesante porque no está censurada. Ese blanco y negro que le habían puesto era por censura, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está el video, vemos solamente 2 minutos. Luego tenemos el caso del superhéroe, ¿cierto? Entonces tenemos héroes mentales, de todas maneras muy enmarcados en lo humano, tenemos héroes físicos, de todas maneras enmarcados más o menos también en lo humano, pero está el superhéroe que va más allá todavía, mucho más allá de esos ideales, ya casi que ni se reconoce como una persona. Entonces es el héroe que va más allá de lo humano, tiene cualidades mentales y físicas que lo convierten en un referente de perfección, a lo que un ser humano podría aspirar. Su perfección no es solamente mental y física, sino también espiritual. Entonces es la diferencia del superhéroe, por ejemplo, con los héroes mentales y los físicos. Que el superhéroe muchas veces también tiene un poder espiritual, una fuerza de voluntad especial que hace que salga de unas situaciones difíciles, casi que imposibles, ¿cierto? Ahí también les dejo un video para que vean un muy buen ejemplo del superhéroe que es pues Superman en la película de 1978. Entonces, dicho esto, que era con lo que se estaba cerrando la clase pasada, ¿por qué? Porque los héroes son importantes para el género de fantasía, pues entonces voy a estar acá conversándoles un momentico sobre héroes y villanos. Vamos a estar hablando de los héroes y de los villanos de una manera específica, un poquito más particularizada de lo que hemos venido haciendo en el curso. Y bueno, esa sería como la parte final del curso. Yo pienso que aquí es donde converge todo, que yo siempre he dicho que tenemos que aprender a leer entre líneas, qué es lo que pasa, por ejemplo, en una película, qué es lo que el autor nos quiere decir, qué nos está diciendo de la realidad, qué comentario de la realidad se está haciendo. Bueno, acá hay algo bien interesante porque se está hablando con el tema, en el mito del héroe, nos están hablando directamente a nosotros, se está hablando de una parte de nosotros, porque los héroes no existen en la vida real, pero nosotros los podemos imitar y podemos encontrar, digamos, esa idea del héroe aquí en nuestra mente. Eso es también una idea que vive en nosotros, ¿cierto? No se puede comportar como un héroe, no se puede comportar como una persona bondadosa, y es saber encontrar esa brújula moral, ¿cierto? Y de pronto los héroes pueden servir para eso. Nuestro autor va a ser el señor Joseph Campbell. Joseph Campbell es mitólogo, es el autor de un libro que yo recomiendo mucho que se llama El héroe de las mil caras, y es un referente para la comprensión y construcción de historias fantásticas, para comprender los conceptos, por ejemplo, de héroe y de trilogía. Entonces, él es bastante importante. De hecho, es el autor principal que hemos manejado en el curso, Joseph Campbell. Dice Campbell que todo empieza con la idea del caos y del cosmos. ¿Qué es el caos y qué es el cosmos? El caos es el universo desorganizado. Y si usted se fija, todas las historias religiosas arrancan con eso, con un universo desorganizado. Y de pronto llega Dios o los dioses, y ese universo desorganizado, ese universo caótico, se convierte en un cosmos. O sea, en un universo ordenado, ¿cierto? Entonces dice Campbell que todo comienza con el caos y con el desorden, con el descontrol, y luego todo eso pasa a ser un cosmos, un orden y un control. Por ejemplo, en la antigua religión de los griegos, al principio existían los titanes, yo creo que ya lo he hablado también. Los titanes eran como dioses, pero dioses de la naturaleza salvaje. Entonces habían dioses de la tierra salvaje. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de terremotos, de derrumbamientos, o sea, unos dioses que representaban eso, se llaman titanes, ¿cierto? Por ejemplo, dioses, por ejemplo, que representaban el agua, pero el maremoto, el agua furiosa, el agua que mata a la gente, ¿cierto? O por ejemplo, titanes que representaban el aire, pero cuando el aire está soplando fuerte, los torbellinos que levantan las casas y las destruyen. Entonces, pilas con eso. Los titanes, que eran como unos dioses de la naturaleza salvaje, son derrotados por los dioses olímpicos, que son los dioses de la ley, la ciencia y la cultura.
los dioses olímpicos derrotan a los titanes, y es muy curioso porque por cada titán hay un equivalente olímpico, ¿cierto? Por ejemplo está, por ejemplo, Rea, que es la diosa de la tierra, y Atlas también, que es otro dios de la tierra, pero son titanes salvajes, son feroces, tienen que ver con tienen que ver con los terremotos, con toda esa fuerza de la tierra cuando está enojada, digámoslo así, que no se deja cultivar, que es una tierra que puede ser peligrosa incluso para los demás. Pero por ejemplo tenemos una diosa como Demeter o Ceres, tiene esos dos nombres, que era la diosa de la tierra, pero la tierra cultivable, la tierra que se puede controlar. Entonces los antiguos griegos le rezaban a los olímpicos para que se pudieran controlar, ¿cierto? Esos dioses salvajes que eran los titanes. Y esas son las historias, sobre todo Zeus, que era el rey de los olímpicos, el dios más importante, él mata a los titanes, los mata, los derrota, los captura. Entonces estaban quietos. Y los antiguos griegos en agradecimiento le rezan a Zeus y a todos los olímpicos agradeciéndoles eso. Entonces eso es muy importante porque siempre hay que entender ahí que siempre están esos conceptos, esos dos polos. El desorden, que es el caos, el universo en desorden, y el cosmos, que es el universo en orden. Y siempre van a haber seres en las mitologías que van por un lado o por el otro. Entonces, dentro de ese orden, cuando se montan los dioses que son el orden, ese orden de todas maneras tiene elementos negativos. Hay unos dioses que representan las leyes de lo positivo, pero hay unos dioses que representan las leyes negativas, unas cuestiones negativas. Entonces uno encuentra que los antiguos griegos tenían dioses como Hades, por ejemplo, que es el dios de los muertos, ¿cierto? Del inframundo. Pero también está Ares, que es el dios de la guerra salvaje, la guerra que no es ordenada, no la estrategia, sino la guerra cruenta, salvaje. Entonces así, por ejemplo, uno encuentra a Loki, por ejemplo, en los escandinavos, que es el dios de las mentiras, ¿cierto? O a Set, ¿cierto? Que es el dios del desierto, para los antiguos egipcios, que era muy peligroso también. Entonces hay unos, dentro de ese orden, cuando ya el caos cae y se monta ese orden, ¿cierto? Esos dioses que representan el orden, ahí hay unos dioses que son benévolos para la humanidad, pero hay otros que no tanto definitivamente. Entonces podemos decir que estos dioses negativos son la primera idea de un villano que podemos encontrar más o menos como los del cine fantástico, pero más que todo son como supervillanos por esa calidad de dioses que tienen. Entonces un dios como Set, ahí lo tenemos, mejor dicho, en la foto de la presentación, Set, que es como una especie de oso come hormigas, ¿cierto? Es una cara extrañísima, alargada la que tienen, ¿cierto? Ese es el dios del desierto para los antiguos egipcios y es un dios malvado, muy malvado, ¿cierto? Además que miren que la lógica es esa, porque el desierto es peligroso, el desierto mata a la gente, entonces justamente por eso el dios del desierto es el dios del mal, justamente en esa religión. O por ejemplo, como el ya mencionado Loki, que es también un dios bastante peligroso, que ya pues en las películas de Marvel tienen su propia versión, y más o menos, de hecho no es ni tan distinto, pero Loki sí es un dios básicamente del engaño, de la mentira, también de la astucia, de la burla. Él hace bromas a los demás, pero bromas que los hieren, por ejemplo. Entonces ahí está el asunto. Van a ver entonces cuando se monta este cosmos, este orden universal, de todas maneras hay unos dioses positivos para la humanidad y unos negativos. Esos negativos van a ser como los supervillanos. Durante mucho tiempo fue así. Lo más parecido en el mundo antiguo y en el medioevo eran estos dioses, estos personajes, incluso un personaje como Lucifer en el contexto pues del cristianismo es un personaje también negativo que se va a enfrentar a Dios, ¿cierto? Entonces siempre va a haber como esos personajes que van a representar esa negatividad, que van a representar como esos que quieren engañar al ser humano, porque los seres humanos siempre van a ser los protegidos de algún dios, entonces ellos se sienten con un derecho a torturar a los humanos porque saben que están haciéndole un mal al otro dios. Eso es todo un asunto complejo. Pero cuando llega la modernidad, que ya hemos hablado bastante también de eso, que la modernidad es donde hay un giro cultural, mejor dicho, donde empieza ya el hombre a ser el centro del universo, no Dios o los dioses, entonces ya se empieza a ver la maldad de otra manera distinta.
O sea, ¿cómo es una persona malvada? Una persona malvada, ¿quién es? Una persona malvada puede ser, por ejemplo, el que rompe las leyes, por ejemplo. O una persona malvada puede ser de otra manera, ¿cierto? Porque en el mundo antiguo y en el medioevo ese era el malo, el que rompe las leyes de Dios. Pero, ya entonces en la modernidad y la contemporaneidad, por ejemplo, hay ciencias como la psicología que explican la maldad de una manera diferente. Por ejemplo, en la psicología, sobre todo la humanista, se explica mucho el concepto de la triada oscura, ¿cierto? Que son tres comportamientos que sumados hacen que una persona pueda ser categorizada como un malvado. Esos tres comportamientos son el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, ¿cierto? Entonces el narcisismo es esa persona que se cree superior a los demás, que ve a los demás como hormigas, ¿cierto? Que cree que incluso son ínfimos y que puede maltratarlos y que puede hacerles daño, que están ahí solamente para ser utilizados o para ser maltratados, ¿cierto? Estos personajes usted los va a encontrar también mucho, uno más o menos los identifica, de ellos saben cómo vender ese mal comportamiento como si fuera algo justo, ¿cierto? Pero esos son los narcisistas, ¿cierto? Por lo general, también en muchos narcisistas por ahí, eso del narcisismo está muy cerquita, mejor dicho, de lo que es la psicopatía, ¿cierto? ¿Qué es la psicopatía? El psicópata es una persona que básicamente es alguien que goza haciéndole daño al otro. Es una persona que no se siente, o sea, si a él le hacen daño, él se timbra mucho y arma un escándalo. Por ejemplo, si se resbala en una cáscara de banano, arma un escándalo impresionante. Pero, si alguien se queja, a él no le importa. Es más, él le pone trampas a la otra persona. Si él se entera de que alguien le tiene, por ejemplo, miedo a una cucaracha, él va a buscar la manera de esconderle una cucaracha en una caja o algo para que cuando esa persona lo abra, vea la cucaracha y se asuste. O sea, disfrutan, son sádicos, disfrutan con el dolor del otro. Entonces es una cosa bien tesa y son muy estratégicos porque hacen toda una estrategia de cómo van a martirizar a una persona o a un grupo de personas a través del tiempo. Por desgracia hay muchos jefes que tienen ese rasgo de la psicopatía, pues, y bueno, ellos también buscan mucho el poder, que es también la realidad, ahorita voy a hablar de eso. Entonces, este tipo de personas es muy peligroso. Muchos psicópatas son narcisistas, aunque son cosas pues separadas, ¿cierto? Pero sí, también tienen esa cosa de que son prepotentísimos y se van presentando como si fueran los grandes del paseo, aunque ni siquiera son tan grandes realmente, no han estudiado, no han logrado méritos, pero en su mente tienen un delirio de que son superiores a los demás por cualquier razón. Y el maquiavelismo es muy complejo porque el maquiavélico es la persona que utiliza a los demás. De pronto los utiliza como títeres. Ellos mismos se ven como los amos de los títeres. Y ellos van manipulando a la gente para que hagan lo que ellos quieren. Por ejemplo, también los ponen a trabajar hasta el punto de que, por ejemplo, el trabajador ya va teniendo problemas de salud. Es una cosa impresionante. Entonces, esos tres rasgos juntos, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, son muy macabros cuando están juntos. A veces aparecen separados, a veces una persona puede tener dos o puede tener uno, pero cuando tienen los tres estamos hablando de una persona malvada. Y esos son personajes que incluso históricamente hay muchos ejemplos. Claro, como el caso de Hitler, por ejemplo, voy a tener unos rasgos así. Y de hecho, no nos digamos mentiras, la mayoría de los políticos de ahora tienen esos rasgos. Es una cosa impresionante. Entonces, hay una cosa que busca mucho la persona que tiene esos rasgos, también por ejemplo mucho el narcisista, pero los que tienen esos tres rasgos, es que quieren usurpar a Dios y a la ley. Entonces ellos se mantienen hablando diciendo que nada funciona, no, la iglesia no sirve para nada, los abogados no sirven para nada, los policías no sirven para nada, el ejército tampoco. Entonces ellos quieren como usurpar ese poder, decir que nada funciona para ellos usurparlo y echarse también muchas veces a todos estos individuos al bolsillo, por eso les encanta la plata. Entonces compran a los policías o compran a los abogados o compran al ejército y ahí sí ya les sirven, cuando los controlan, cuando ya se los pueden echar al bolsillo, ahí sí les encanta, ¿cierto? Estos personajes de la triada oscura difaman y manipulan para asegurar el poder sobre los demás. Eso lo encontramos, por ejemplo, mucho, como les digo, en los narcisistas. Es un rollo muy complejo. Entonces, tenemos dos versiones del mal, ¿cierto?
El mal, por ejemplo, desde lo religioso, pero también el mal, por ejemplo, desde lo psicológico. En la modernidad también empiezan a aparecer esas figuras de malos que son muy poderosos para que los héroes se enfrenten a ellos en distintas historias. Por ejemplo, los folletines, que son libros baratos, más o menos de 100 paginitas, incluso los sacaban en un papel muy barato. Eran los libros como para leer en un aeropuerto, para leer mientras están esperando el tren o algo así. Esos libros se volvieron muy famosos, sobre todo en el siglo XIX. Y en esas historias habían muchos héroes enfrentándose a villanos. Y los villanos siempre eran derrotados al final. Siempre, siempre, siempre. Y había una moraleja. El héroe gana, el villano pierde, porque es que el que hace el mal siempre va a ser castigado. ¿Cierto? Pero entonces, finalizando el siglo XIX, aparece un personaje muy interesante. Bueno, empezando más bien el siglo XX. Un personaje muy interesante que es Fantomas. Fantomas es el primer villano del cine fantástico y mejor, el primer supervillano. Es muy distinto, un villano a un supervillano. Un villano es un tipo malvado que hace cosas malvadas pero al final es detenido. Un supervillano o no es detenido o es muy difícil detenerlo. Entonces, Fantomas, ahí tengo, por ejemplo, les dejo a ustedes la ilustración con Fantomas. Fantomas es supremamente malvado, un tipo absolutamente terrible y que juega con el dolor de los demás. Si han visto la película Saw, ¿cierto? Donde hay un villano que le pone a la gente un montón de aparatos y los pone a sufrir y tienen que resolver un enigma para poderse quitar el aparato. Bueno, eso es muy copiado de Fantomas. Fantomas hacía ese tipo de cosas, gozaba con el dolor de los demás, entonces era una cosa impresionante. Entonces, gente, otra cosa importante con Fantomas, por lo cual es un super villano, no lo podían capturar nunca, nunca lo capturaban. Entonces, creo que incluso se terminan los libros, no lo capturan. Después hacen películas, y de todas maneras en el cine ya es un poco más vulnerable Fantomas, pero de todas maneras es un supervillano, nadie lo captura. Listo. Entonces eso es también muy interesante. Fantomas fue el primer supervillano y muchos villanos del cómic y del cine fantástico son copiados de Fantomas. Por ejemplo, Batman y el Guasón son muy copiados de Fantomas, ¿cierto? Fantomas tiene una apariencia siniestra y es un villano que se ríe del mal ajeno. Entonces, básicamente, si tú sumas a Batman con el Guasón, estás obteniendo a Fantomas, ¿cierto? Si tú los separas, pues ya son esos dos personajes separados derivados de Fantomas. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, ¿qué podemos decir de los héroes? El héroe es básicamente un arquetipo de excelencia, una persona que se considera por una sociedad el mejor de esa sociedad. Ellos están muy agradecidos con él, lo consideran un gran individuo, lo salvó de una tormenta, lo salvó de una bestia, lo salvó de algún villano terrible. Entonces es una persona que la sociedad lo honra, lo adora, lo crean incluso ritos para honrarlo, ¿cierto? Entonces es impresionante. Miren que las historias de Superman, por ejemplo, a Superman le hacen estatuas, ¿cierto? Le hacen estatuas o le hacen monumentos de alguna manera, ¿cierto? O por ejemplo Flash y Superman, por ejemplo en algunas historias hay museos en el futuro que honran las historias de Flash y de Superman. Entonces eso es muy importante. Son héroes que una colectividad, que un grupo social los honra porque están agradecidos con ellos. Que ese grupo social usted lo puede llamar ciudad gótica, lo puede llamar metrópolis, lo puede llamar ciudad central, ciudad estrella, Washington, como el Washington de la Mujer Maravilla. Entonces ahí hay un montón de elementos. Entonces, los héroes son creados con una ideología específica. Se busca mucho que representen un ideal, los ideales occidentales, por ejemplo, los ideales del cristianismo, o los ideales, por ejemplo, de la clase media, por ejemplo, estadounidense. Siempre, siempre esos personajes son creados pensándose en determinada ideología o en determinadas ideologías. Por eso es que ahorita yo les decía que era tan importante leer entre líneas para ver qué es lo que el autor, qué es lo que esos artistas nos quieren decir. Por ejemplo, Superman es un personaje muy basado en las historias bíblicas, las historias de los judíos. Por ejemplo, miren que él escapa de un planeta, él lo lanzan bebé en un cohete de un planeta que está a punto de estallar, ¿cierto? Lo mismo con Moisés. O sea,
Los egipcios atacan a los judíos y los papás de Moisés alcanzan a ponerlo en una canasta, lo lanzan por un río y los terminan matando a todos, pero él sobrevive, ¿cierto? Es la misma historia de Superman, pero contada bajo otro parámetro, bajo otra perspectiva. Acuérdense también cuando hablábamos de lo de las perspectivas, que cada género tiene su forma particular de presentar las cosas, ¿cierto? Entonces, eso es, toman muchos de esos mitos y los vuelven a contar. Entonces, los héroes representan las formas de ver y de pensar el mundo que tiene determinada sociedad. Por ejemplo, los héroes recientes, como los de DC o los de la Marvel, pues representan mucho la forma de pensar de los estadounidenses, ¿cierto? Pero bastante. O de la clase media, o de los afrodescendientes. O sea, hay como una idea muy específica de cómo se está viendo el mundo. Entonces, eso también lo tenemos que aprender a identificar. Entonces él dice que la palabra héroe se deriva del latín eros o herois, derivado del griego, que determina un personaje singular tanto física como moralmente. Entonces, sobre todo en el mundo antiguo, téngase en cuenta que esa palabra héroe era utilizada para definir, para referenciar o a un semidios, porque la mayoría son semidioses, no todos, son hijos de un dios y una mortal, por ejemplo, pero también un jefe militar épico. Eso lo manejan mucho. Entonces, Alejandro Magno, Julio César, Carlo Magno, todos estos personajes eran considerados unos jefes militares épicos y por eso muchas veces se refieren a ellos como héroes. Entonces es interesante que los héroes, como les digo, representan una ideología, pero aparece también el villano, que el villano tiene que representar lo contrario de esa ideología. Entonces, si el Capitán América, por ejemplo, representa los ideales del pueblo estadounidense, del estadounidense trabajador, del estadounidense que es bueno, que es bondadoso, pues el cráneo rojo va a representar a todo lo que quiere acabar con eso, la ideología del nazismo, por ejemplo. Entonces, con todos los héroes va a pasar eso. Superman, por ejemplo, va a ser humano, mientras que Lex Luthor va a ser inhumano, como un político de hoy en día, básicamente, que pesar decirlo. Claro, millonario y utilizando esa fortuna para llegar a conseguir el poder. Ya no llegan al poder por mérito, sino porque lo pueden comprar. Complejo. Y mientras que Batman representa esa mente que sufre un shock y que de alguna manera logra convertir ese shock, ese miedo en una virtud, pues el Guasón va a representar esa mente traumatizada, pero que convierte todo ese shock que tuvo, todo ese trauma, lo convierte en algo absolutamente malvado, en una personalidad absolutamente destructiva. Tenga usted en cuenta que el comodín, o sea, el Joker está basado en esa carta que llaman el comodín, y el comodín es una carta que vale por cualquier carta. Tú puedes decir que vale un 2 de corazones, una J de espadas, lo que sea, que necesites que valga. Entonces, el Guasón, por eso es un villano peligroso, porque comete los crímenes siempre de manera distinta y siempre es diferente cuando aparece. No es como el Pingüino, que siempre comete los crímenes de la misma manera. Siempre utiliza sombrillas, utiliza pájaros. O Gatúbela, que todos los crímenes siempre tienen que ver con gatos. O sea, de alguna manera uno los puede perfilar, ¿cierto? Pero el Guasón, ¿qué? Puede ser cualquier cosa. Un día tiene un arma nuclear, otro día es simplemente un ladrón de bancos, otro día es un asesino en serie. Entonces, eso es lo interesante, es un comodín literalmente, puede ser cualquier cosa. Y eso es lo que hace que sea tan peligroso. Básicamente el villano, tengamos muy en cuenta, o el antagonista mejor, siempre va a ser un personaje que no va a presentar rasgos bondadosos para nada, ¿cierto? Y siempre va a mostrar un desprecio hacia los demás, siempre los va a ver como personas inferiores, sí, tienen un rasgo narcisista muy marcado. Y van a tener también algo de psicópatas y de maquiavélicos porque van a buscar manipular y van a disfrutar ese manipular a los demás. Entonces el asunto es que el villano existe en cuanto a los objetivos del protagonista. Si el protagonista quiere crear la paz en una ciudad, el villano va a querer destruir la paz. Si el protagonista, por ejemplo, quiere que, por ejemplo, la economía mejore en determinada parte, el villano va a querer acabar con la economía.
¿cierto? Y así van a explotar siempre las debilidades de la sociedad, mientras que el héroe va a intentar curar, el héroe va a intentar sanar esa sociedad, el villano va a hacer todo lo contrario, va a tratar de buscar cómo explota esas cosas malas, esa cizaña que puede haber en la sociedad, todas esas cuestiones negativas que pueden haber, siempre va a buscar la manera de darles una voltereta para que ellos puedan cumplir sus planes, que son dominación. Lo contrario de la amistad es la dominación. Y eso es lo que los villanos quieren. Los villanos lo que quieren es dominar. Entonces hay una cuestión interesante con los héroes. Y es que los héroes no son sumisos. Y eso es muy importante. Los héroes no son sumisos. Los héroes siempre quieren cambiar la sociedad. Porque la sociedad tiene un montón de problemas. La sociedad tiene un montón de debilidades. Y entonces ellos lo que quieren es cambiar esa sociedad negativa, esa sociedad triste, terrible. Ellos son críticos y quieren cambiar las cosas. No son sumisos, tengan mucho cuidado con eso. De hecho, ahí tenemos la primera lección importante del día de hoy. El héroe no es sumiso y debemos de seguir ese camino. Si usted es sumiso, se lo lleva el carajo, de verdad. Esa es la primera lección que nos enseñan los héroes. Los héroes son transgresores. Los héroes se levantan contra lo que no funciona. Los héroes se levantan contra esa injusticia que ellos ven en su sociedad. Mira el caso del zorro, por ejemplo. O mira el caso del llanero solitario. Se enfrentan a unos personajes que están oprimiendo a las comunidades, que son políticos o que son terratenientes, que son personas con un poder inmenso y que están oprimiendo a las comunidades, y ellos son los únicos que tienen el valor para levantarse y luchar contra ellos. Entonces el héroe es transgresor, el héroe no agacha la cabeza porque sí, el héroe está ahí para hacer las cosas mejores. Si identifica un problema, va a luchar para resolverlo, ¿cierto? Y eso es fundamental. Un antihéroe, por ejemplo, que eso es otra cosa que donde estaba en la maestría estábamos mirando bastante, y hubo una discusión en una de las clases qué era un antihéroe. Pues el antihéroe es muy semejante al héroe. Es como un punto intermedio entre el héroe y el villano. El antihéroe está por ahí como en la mitad. Y realmente el antihéroe quiere hacer las cosas que quiere hacer el héroe, quiere lograr esos buenos objetivos, pero, pero los métodos no son los mejores. O sea, el antihéroe, por ejemplo, puede torturar a alguien, el antihéroe, por ejemplo, puede hacer, como les digo, tener unos métodos inusuales, poco ortodoxos, ilegales muchas veces. Por ejemplo, el héroe puede cometer un asesinato, un robo, no decir una mentira, con tal de que algo muy bueno pase. Entonces esa es la diferencia entre un héroe y un antihéroe. Muchas versiones de Batman, no todas, porque acuérdense de lo que hablábamos de la variedad de los personajes en la ficción y en el fantástico, hay muchas versiones. Hay versiones, por ejemplo, de Batman que es un antihéroe. Por ejemplo, el Batman de Zack Snyder es un antihéroe. O sea, tiene muchos elementos también que podrían ser atribuibles a un villano, pero afortunadamente está del lado de los buenos, ¿cierto? Entonces, hay un factor importante en los héroes y sobre todo en los héroes del mundo antiguo, y es que quieren ser famosos. Los héroes del mundo antiguo, por ejemplo, tienen muchas veces a un juglar, a un trovador, a un personaje que los sigue tocando la guitarra, y ese trovador va contando sus historias, va contando las aventuras, las hazañas que ese héroe ha cumplido. Entonces, eso a muchos héroes les encanta, que tener fama, y que los reciba, y que la gente los quiera, y todo eso, eso es una característica del héroe. Y muchas veces, como les digo, tienen ese personaje al que le pagan para que vaya componiéndoles canciones, canciones en las cuales se cuentan sus hazañas. Ellos quieren ser inmortales a través de la fama. Ese es el asunto ahí. El arte hace inmortal a la gente, ¿cierto? Esa es una cualidad que tiene el arte. Una pintura, una escultura, algo así va a ser inmortal a las personas. Entonces ellos buscan mucho eso. Entonces, por un lado, son muy aficionados a la fama. Incluso uno ve el Hombre Araña, por ejemplo, disfruta la fama que tiene. Flash disfruta la fama que tiene. Incluso muchos superhéroes de ahora la disfrutan. Y uno ve historias, momentos, pequeños momentos de las historias donde ellos dicen, ah, pero mira, me reconocieron y me saludaron. ¿Cierto? Ellos disfrutan eso. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que están los códigos de valores para las personas
y los códigos de valores de los héroes. Los héroes tienen sus propios códigos de valores. El héroe y el superhéroe tienen sus propios códigos de valores y eso es lo que hace que sean controvertidos, ¿cierto? Porque entonces ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, ¿cómo el ejército va a detener a Superman? Va a ser supremamente difícil. O sea, ¿qué ley se le puede aplicar a él? Entonces es complicado, pero ellos siempre tienen su propio código de valores. Y es un código de valores que muchas veces le imponen a las personas. Entonces hay varias películas que tratan de eso justamente, que esos códigos de valores del héroe necesariamente no cuadran con los de las personas comunes y corrientes y que el héroe de todas maneras, así sea Salvador, así sea pues el bacán que está salvando a la gente, también está imponiendo, veas que tienen que hacer esto o aquello. Entonces es complejo hasta qué punto se puede hacer eso y hasta qué punto es correcto. En las historias muchas veces se cuestiona eso. Los héroes siempre tienen un recorrido cíclico, tienen una etapa donde están aprendiendo a ser héroes, donde están conociendo sus poderes, donde empiezan, por ejemplo, a armarse un traje o a armar un armamento, algún tipo de aparato que están manejando, pero es una primera etapa, que están como conociendo, dejando que la sociedad los conozca. Por ejemplo, la sociedad puede desconfiar de ellos, por ejemplo. Puede haber ahí un asunto como básico ahí como frente a ese asunto, porque puede haber mucha desconfianza frente a ellos, hasta que llegan y salvan, por ejemplo, un grupo de personas y ya por ejemplo, ya los empiezan a confiar en ellos. Luego viene una segunda etapa en la que ya son muy famosos, y ya la gente ya no, por ejemplo, no les tiene miedo, ya sabe quiénes son. Generalmente en esa segunda etapa es donde aparece el villano más horrible de todos, ¿cierto? Ya están como en la cúspide de ellos, pero también aparece un villano que tiene que ver con esa cúspide y ¡pum! Ahí viene el choque. Entonces es un rollo complejo en esa segunda etapa. En la primera el héroe estaba superando sus traumas, conociendo sus poderes. Aquí ya tiene un poder grande, pero aparece alguien que tiene un poder equivalente y trata de tumbarlo y el héroe logra sobrevivir casi que escasamente. Y la última etapa es más compleja, porque ya el héroe tiene que enfrentar un peligro mayor, que incluso puede morir. Y lo que se está jugando en ese tercer momento es la fama, la estatua que se va a hacer de él, el monumento, la moneda, eso que va a quedar del héroe, que va a hacer, ¿cierto? Entonces ahí es donde está, en ese tercer acto, no solamente se enfrenta a un peligro mayor, que entre otras cosas es complicado, porque por ejemplo en el segundo acto, el villano, más que todo es un villano muy personal. Por ejemplo, el Guasón no es un villano muy poderoso, pero sí es un villano muy personal para Batman. Él sabe cómo herirlo, sabe cómo enloquecerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la segunda historia te sueltan a vos al Guasón, pero en una segunda historia te sueltan a Bane, que es un villano realmente muy poderoso, que tiene un ejército organizado, que puede destruir un país, ¿cierto? Entonces, ahí donde está el asunto, en esa tercera historia, el villano no es tan personal, ¿cierto? Pero es un villano muy organizado. Entonces, ahí es donde realmente el héroe se está jugando su legado. Eso es lo que se está jugando ahí, ¿cierto? En esa tercera historia. Y todo esto va a afectar a la colectividad, llámese Ciudad Gótica, Metrópolis, la galaxia, lo que sea, la Federación Unida de Planetas, lo que sea. En todas las historias siempre hay una sociedad que depende de estos héroes y todo lo que pasa ahí va a estar pues va a estar ahí como influyendo sobre la cotidianidad de estas personas. Hay muchos héroes de corazón puro también. Hay muchos héroes que hablábamos también alguna vez que se pide que sean ingenuos, se pide que sean capaces de ver el mundo con ojos, con imaginación de niños. Entonces hay muchos héroes como de ese estilo. Muchos héroes que incluso en El Señor de los Anillos, un hobbit, pues es un adulto, pero parece también un niño, ¿cierto? Un hobbit parece un niño. Entonces es un rollo bien complejo, porque incluso en Narnia, por ejemplo, niñas, ¿cierto? Niños, bueno, niñas y niños, pero básicamente son personajes que son de corazón puro, que son como niños todavía, y que pueden ver el mal y que pueden ser también inmunes a ese mal. Al adulto le da ya más brega escapar de la contaminación, del mal.
Eso es bastante interesante también. Entonces, ese héroe, que es casi como un niño que es inocente o que es un niño inocente, logra restablecer el orden cuando cumple esa misión y devuelve una cierta inocencia al mundo, una cierta pureza al mundo. Entonces, muchas veces se juega con el asunto de si el héroe es una persona normal, ¿cierto? Acuérdense que lo normal no existe, pero bueno, digamos que una persona común, o si es un ser sobrenatural, que tiene poderes especiales, por ejemplo, que es una cosa diferente. Entonces, uno encuentra héroes como Bruce Lee, que es un tipo que desarrolló su propio arte marcial, que es admirable como filósofo, que es admirable también como una persona que, digamos, hizo un cine diferente, estéticamente diferente, pero él es un héroe, pero también un héroe puede ser Flash o Linterna Verde. Entonces hay distintos grados de héroes en cuanto a su humanidad. Hay unos que van a estar más cerca de ese polo del humano y otros que van a estar más lejos del polo del humano. Por ejemplo, Superman es de los que estaría más lejos, o el Doctor Manhattan de Watchmen, que es ya como un dios, incluso le da brega conectarse emocionalmente con los seres humanos. Entonces los héroes están muy relacionados también con la propaganda, para bien o para mal. Durante mucho tiempo Superman, la Mujer Maravilla, el Capitán América hicieron parte de la propaganda del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos representaban valores culturales, sociales y económicos que buscaban también alimentar el espíritu de los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, que no se sintieran desmoralizados o que de pronto contribuyeran, por ejemplo, a comprar los famosos bonos de guerra, unos bonos que se compraban justamente para ayudarle a los soldados, mejor dicho, ayudarle al ejército a financiar la guerra. Entonces los héroes también están muy relacionados con la propaganda. A veces molesta mucho, a veces hay que odia a Superman o a la Mujer Maravilla o al Capitán América por eso, pero pilas con algo, no es esa la única faceta. Ellos son mucho más que la propaganda. Hay muchas versiones de los héroes, acuérdense, y van a ver unas muy propagandistas, que lo malo de la propaganda es que quiere que seamos sumisos, ¿cierto? Pero también hay otras versiones de los héroes que antes dicen, no, no le crea la propaganda, más bien trate de pensar por usted mismo y piense por el bien, piense en el bien de la mayoría de las personas, no de unas instituciones. Los héroes, hay algo que los activa bastante y es la injusticia. Donde hay injusticia, donde está el ejercicio de la violencia, donde hay cosas por resolver, ahí es donde aparecen los héroes. Los héroes se enfrentan a ese mal que se está saliendo con la suya, a ese mal que compró un montón de prebendas y que está naciendo, que está surgiendo, que se está desarrollando en situaciones de gran injusticia, es donde los héroes surgen. Entonces, por ejemplo, Metrópolis o Ciudad Gótica son ciudades que tienen mucho caos, por eso es que tienen héroes, ¿cierto? Ese caos lleva a que el héroe germine, aunque dicen también que el hecho de que el héroe germine crea, por ejemplo, supervillanos. Entonces, eso también es problemático, una cosa como que va afectando a la otra. Bueno, hay una cuestión también interesante ahí para que ustedes recuerden, y es que los héroes también fácilmente se convierten en tiranos. Lo que yo les contaba ahorita. Los héroes por lo general no aceptan la ley convencional. No es muy usual. Ellos de alguna manera o están fuera de la ley porque quieren o es una cosa casi que natural. Como les digo, Superman dice que él acata al gobierno de Estados Unidos, ¿cierto? Pero ¿quién en el gobierno de Estados Unidos lo podría detener a él? ¿Cierto? O sea, tendrían que tener alguna cosa diferente, algún tipo de artilugio, hacer algún tipo de trampilla para poder controlar a Superman, porque normalmente no lo podrían hacer. Y bueno, hay muchas historias donde dicen, bueno, vamos a crear este grupo, vamos a crear este personaje para que controle a un Superman si se sale de control. El asunto es que esa idea no es tan descabellada, porque un Superman, si apareciera en este momento, probablemente tendría tendencia a convertirse en un tirano. Entonces, ese es el asunto. Los héroes son justicieros,
auténticos justicieros que buscan la justicia, que buscan el bien común, pero fácilmente se pueden convertir en tiranos. Hay historias donde el héroe se convierte en un tirano, como hay historias en que no, en que pasa el tiempo y un personaje tipo Capitán América o Superman nunca se va a convertir en un tirano realmente, al menos no normalmente va a suceder eso. Entonces eso es interesante, esa posibilidad de que el superhéroe, el héroe o el superhéroe se convierta en un tirano, es posible. Vamos a hablar de los tipos de héroes que hay, vamos a mirar estas categorías, me gusta mucho, miremos que revisemos categorías. El asunto es que por ejemplo está el héroe localista, que es un héroe que está enmarcado en un espíritu nacionalista o regionalista. El héroe localista es el héroe de la propaganda. Entonces, por ejemplo, Simón Bolívar es un símbolo, por ejemplo, para Latinoamérica, sobre todo para los países bolivarianos, que eran los que él libertó, pues exactamente. George Washington, por ejemplo, va a ser un héroe localista para Estados Unidos. Por ejemplo, William Wallace va a ser un héroe localista para los escoceses, o el Che Guevara va a ser un héroe localista, por ejemplo, para los cubanos. Entonces, el héroe localista básicamente es ese que vino a libertar a una comunidad y que después se vuelve un símbolo nacional o un símbolo regional y que lo cultivan a través de estatuas, lo cultivan a través de himnos, lo cultivan a través de monumentos, le dan a un lugar el nombre de él. Eso pasa entonces con los héroes localistas. Hay muchos casos de héroes localistas históricos, sobre todo. Está por ejemplo el héroe marginal. El héroe marginal es un fenómeno del cómic. Es un fenómeno muy del cómic. El héroe marginal es un personaje que se pone una máscara y sale a hacer justicia. O no se pone la máscara como Superman, se pone una capa, pero sale a hacer justicia. Y en un principio son temidos, los que les contaba las 3 fases que tenían. Y de alguna manera la gente se adapta a ellos y terminan como queriéndolos, tanto que terminan teniendo un legado, ¿cierto? Pero el asunto es que ellos en un principio son incluso muy jóvenes, son muy inexpertos, se equivocan y toda esa carrera de héroe va atravesando hasta que ya son viejos y son sabios, ¿cierto? Entonces son héroes que en un principio son marginales, no son aceptados, incluso muchas veces las agencias del gobierno, la policía, el ejército los persigue, pero luego terminan siendo aceptados, ¿cierto? Y siendo legítimos. Entonces es interesante porque la mayoría de los superhéroes empiezan así como héroes marginales y luego terminan siendo aceptados. Además que tienen dolencias humanas, tienen debilidades humanas. Por ejemplo, el caso por ejemplo, de Tony Stark, que es alcohólico. No manejan mucho eso en las películas, pero Tony Stark básicamente es alcohólico. Entonces hay un asunto, Batman con su miedo a los murciélagos, su fobia. Esa fobia la convierte en una fortaleza. Utiliza ese poder del murciélago para asustar a los villanos. Y así, por ejemplo, el Hombre Araña, que es un joven inseguro y termina convirtiéndose en alguien muy seguro, en un adulto seguro de sí mismo. Luego tenemos los héroes épicos que básicamente son más cercanos a los dioses. Son los héroes sobre todo del mundo antiguo. Todos los héroes de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Oresteia, todos esos poemas épicos de los antiguos griegos y romanos, todos esos son héroes épicos. El caso de Menelao, de Paris, de Diomedes, de Odiseo, de Néstor, de Aquiles, de Agamenón. Son héroes épicos, son héroes que viven en función de la inmortalidad y la fama, muchos de ellos son hijos de los dioses. Ahí por eso les digo que el nacimiento y la circunstancia vital es tan importante. El héroe épico es ingenioso, es astuto, generalmente es un personaje férreo, es un personaje que cumple hazañas muy grandes y que ayuda a consolidar un país, un reino, un imperio. Por eso también son tan importantes. Es que Grecia existe, pero por lo que hizo este personaje. El Imperio Romano existe, pero por lo que hizo este personaje. Los héroes épicos tienen esa cualidad. Luego están los que llaman los héroes realistas, el real hero, que son personajes que poseen fuerza, destreza en el manejo de las armas, son la imagen del triunfador, del hombre del mundo,
de la persona que es segura de sí misma y que tiene un afán de conquista, pero sin embargo el real hero está muy basado en lo real. Es por ejemplo el agente de una agencia del gobierno, caso por ejemplo James Bond, por ejemplo. Él por ejemplo es un real hero, porque como él pues pueden haber muchos, lo que pasa es que no tan exagerados, pero sí, agentes del MI6 existen. Entonces muchos de estos héroes reales están basados justamente en casos reales. Por ejemplo, un personaje humilde que llega a convertirse en rey, eso sería un real hero. Sería un héroe que realmente tiene un origen muy cercano a lo humano, no tan marcado por la propaganda como en el primer caso, ni tan marcado por las épicas, por los poemas de los antiguos griegos o de los que sea, como el segundo caso, ¿no? Estos están basados más en héroes contemporáneos, en héroes recientes, que el bombero, que el policía, que el médico o el paramédico, pero de todas maneras, cuando miras el personaje ya en acción, es un poquito más teso que las personas normales, digámoslo así. Pero sí, el punto de partida es que se parece a un personaje real, como un bombero, un paramédico, un policía o algo así. Por supuesto están los héroes mesiánicos, que son muy curiosos porque son héroes muy del romanticismo. Acuérdense que el romanticismo idealizaba todo. Los poetas románticos idealizaban todo, exageraban todo. Entonces los héroes, como los veían en el romanticismo, son mesías, son individuos que están llamados, que hay una profecía que dice que van a salvar el mundo. Entonces cuando ustedes encuentren una historia con un tipo de ese héroe, que dicen que es el elegido para salvar al mundo, es aquel que va a venir a derrotar al mal. Esos son héroes mesiánicos que son muy del romanticismo. Podemos también llamarlos héroes románticos o héroes mesiánicos. Entonces muchas veces ellos vuelven de la muerte, por ejemplo, para restablecer el orden, y vuelven también para vengarse, por ejemplo, de alguien que los mató o de alguien que hizo un mal supremamente grande. Los héroes románticos provienen de la literatura gótica y es una estética que ya les había contado, muy de finales del 18 y principios del 19, y de ahí, damas y caballeros, pues va a venir un montón de prácticamente todas las convenciones que nosotros tenemos en el cine fantástico o en la literatura fantástica van a venir de ahí. Entonces, damas y caballeros, ese sería el héroe romántico, ¿cierto? Que es un héroe mesiánico, el que viene a salvar. Están también los neohéroes, también conocidos como psychics, como patiños, también les dicen. Esos son los héroes que acompañan al héroe. Es un héroe como en entrenamiento y que podría ser su sucesor. El caso de Robin. Robin es el neohéroe más famoso de todos. Entonces son los que acompañan a los héroes. Muchas veces, sobre todo en las historias estadounidenses, representan, por ejemplo, etnias muy específicas. Entonces Toro, el acompañante del llanero solitario, es, por ejemplo, un indio apache. Pero entonces, por ejemplo, Kato, el acompañante del avispón verde, es un japonés, ¿cierto? O el caso, por ejemplo, bueno, hay varios, hay muchos. El asunto es que estos héroes tienen dos caminos. O hay un punto en que toman el camino del héroe, toman el manto del héroe, ¿cierto? O por ejemplo, mueren para que el héroe pueda cumplir su cometido, ¿cierto? Caso de Trinity, por ejemplo, Trinity, que mueren de Matrix para que Neo pueda cumplir su misión, ¿cierto? Entonces, ese es bien interesante, a mí también muy curioso y hay muchos casos. Y por ejemplo está el caso de los héroes que son líderes. Son los héroes que canalizan las aspiraciones colectivas. Son personajes que representan lo efímero de la civilización. Es persistente y es en él donde recaen los miedos de las sociedades a las que representa. De las sociedades a las que representa. Entonces, por ejemplo, esos héroes que son líderes son muy históricos, si ustedes se dan cuenta, no están tan exagerados por la propaganda como en el primer caso, pero cuando nos los presentan un poquito más aterrizados en lo real, podemos decir que son los héroes líderes. Entonces, es interesante, muchos de los reyes del mundo antiguo eran líderes que unían a los pueblos y que por eso tenían una función como heroica. La diferencia con el primero, insisto, es la propaganda. La propaganda todo lo exagera. En cambio, este héroe que es líder es como lo presentan los libros de historia, más que la propaganda.
entonces no es tan exagerado. Damas y caballeros, pues también hay héroes inusuales. El caso, por ejemplo, de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, que es uno de los grandes escritores también de la ficción, de los folletines. Él escribió El Conde de Montecristo, las novelas de los mosqueteros, con D'Artagnan. Todo eso lo escribió él. Entonces es interesante porque él también escribió sobre los héroes inusuales. Los héroes inusuales, por ejemplo, serían el caso de, por ejemplo, El hombre que ríe, que es un personaje que describe a Alejandro Dumas en justamente la novela que se llama El hombre que ríe. El hombre que ríe se llama Gwynplaine en la novela original y es un niño al que le cortan la boca, se la dejan así alargada como para que parezca riéndose y lo venden. Eso lo hacen los bandidos y los esclavistas y se lo venden a unos reyes para que sea como un bufón, ¿cierto? Y él termina convirtiéndose en un personaje virtuoso en esa corte, incluso se vuelve un esgrimista muy talentoso y termina siendo un héroe. Y es la inspiración justamente para el Guasón, ese personaje con una sonrisa, el hombre que ríe, ¿cierto? Y es monstruoso porque es una boca que siempre está riendo, se ve siniestra, ¿cierto? O el caso, por ejemplo, de otro personaje de Alejandro Dumas, que es Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Él, por ejemplo, a pesar de que es justamente jorobado, que tiene la cara desfigurada, es un personaje que es bondadoso y que termina ayudando a un montón de personas. Entonces es bien interesante porque estos son héroes inusuales que deberían de ser rechazados por la sociedad y que de hecho en un principio inician así, pero que terminan volviéndose en personas que son comprendidas y a veces hasta admiradas. Entre esos héroes, por ejemplo, inusuales, estaría, por ejemplo, el Howard el Pato, que es un personaje de la Marvel, que es muy divertido porque es básicamente un pato, como haga de cuenta el pato Donald. Incluso en las películas de los Guardianes de la Galaxia ha salido un par de veces. Es un pato bastante divertido y es un héroe. También termina siendo heroico a pesar de que la mayoría de las veces se mueren de la risa cuando ven que es un patico que llega a ayudar a un montón de humanos. Y por ejemplo está el caso de un ratoncito de una película que yo recomiendo que se llama El valiente Desperró. Desperró es un ratoncito con unas orejas gigantes y Desperró básicamente es un héroe. Es un ratoncito que quiere reconciliar eh, a los hombres con los ratones, porque originalmente éramos amigos, hay un punto en que se rompe esa amistad, entonces la película trata de que él quiere volver a restablecer esa conexión entre los hombres y los ratones. Entonces ahí está el asunto. En los héroes inusuales, por ejemplo, también estaría Deadpool, que yo pienso que es un favorito de muchos de ustedes. Deadpool es bastante divertido, además que es un meme ambulante. Acá, por ejemplo, tenemos a Deadpool, van a ver ustedes en la presentación, haciendo pose de Aquaman con el tridente. Eso sirve para parodiar un montón de personajes y es muy divertido. Deadpool, pues un héroe, pero también pienso que es como un antihéroe realmente. Los métodos no son los mejores, no son métodos muy legales, pero logra su cometido, logra cumplir los objetivos en función del bien, pues. Y es muy divertido. Además que está loco. Lo mismo que Harley Quinn. Harley Quinn es otra heroína inusual, héroe inusual diríamos, porque básicamente está loca. Ella inicia como una asistente del Guasón, como enamorada por él, se mete en una relación súper tóxica, pero termina después liberándose de él, tomando su camino y volviéndose una heroína. Y bueno, Harley Quinn tiene una mente muy extraña, a pesar de ser psiquiatra, tiene una mente extrañísima, tiene problemas con la realidad, pero de todas maneras Harley es muy simpática y termina siendo una heroína. Entonces miren que son héroes que podemos decir que son inusuales. Bueno, damas y caballeros, vamos a terminar hoy viendo este video donde se explica la teoría del monomito de Joseph Campbell, ¿cierto? Porque el asunto del monomito es muy importante, porque voy a explicar aquí en pocas palabras ya para ir terminando. El asunto es que Joseph Campbell encontró, como muchos otros estudiosos, que los mismos elementos que aparecían en una cultura aparecían en la otra. Entonces los mitos egipcios se parecen, por ejemplo, a los mitos de los escandinavos, y eso no tenía razón de ser. Entonces la razón que él da es que
todas las tribus humanas sufren más o menos lo mismo a pesar de sus diferencias. Todas experimentan el nacimiento, todas tienen un padre y una madre, todas se enamoran, todas experimentan el dolor, todas experimentan la frustración, experimentan el miedo, la rabia, la tristeza, pero también pueden experimentar el triunfo, pueden experimentar la plenitud, pueden experimentar el gusto de lograr una meta. Entonces, esos elementos tú los encuentras en todas las culturas. Los mitos realmente están ahí. Los mitos están en esos momentos. Por ejemplo, hay un dios que tiene que ver con el nacimiento, o un dios que tiene que ver con la muerte, o un dios que tiene que ver con el duelo, o un dios que tiene que ver con determinados elementos. Entonces, en esos elementos en común, antropológicos, podríamos decir que tienen todos los seres humanos en común, ahí es donde están los mitos. Por eso es que se parecen, tienen nombres distintos, pero se parecen. Alguien dice, pero ¿por qué todos los dioses en todas las culturas tienen una barba blanca larga, ¿cierto? Y un bastón y es un viejo con una barba larga blanca. Y es porque en casi todas las culturas el man muy viejo significa la sabiduría y tiene una barba larga normalmente. Entonces de eso se trata, ¿cierto? El asunto de que son dos elementos que se repiten en todas las culturas son las que llevan a los mitos. Y ya ellos las interpretan a su manera, les ponen nombres distintos, los presentan con unas diferencias en la apariencia diferentes, pero son más los elementos en los que se parecen. Entonces, cuando Joseph Campbell encontró esos elementos que se repetían en todas las culturas, él llega a una teoría que es la del monomito. Él empieza entonces a categorizar los personajes que siempre aparecen en una historia. En todas las historias está el bueno, está el malo, está el que hace reír, está el tipo sabio, están los ayudantes del malo y así. Entonces este video que vamos a ver ahí es muy interesante y con eso terminaríamos por hoy, porque esto ya es el punto final con el que se comprendería todo el asunto del héroe. Y es que el héroe hace parte de una constelación en la que hay otros personajes. Esas constelaciones donde hay otros personajes y que cumplen funciones también, como las de ayudar a la gente, o mejor dicho, cada uno de esos personajes tiene su papel. Mejor dicho, vea el video del monomito y usted va a entender todo el significado que tiene el héroe dentro de esas historias. Bueno, gente, y la reflexión final. No es que me esté despidiendo del curso, eso lo vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase sí espero poder estar ahí para despedirme de ustedes y agradecerles por todo lo bueno que han aportado, por toda esa buena voluntad que han traído. Dos cositas para finalizar. Lo primero, yo dije que los héroes no existen en la vida real, y es verdad, no existen. Cuando usted le digan que los héroes existen, eso es pura propaganda. Son inventos del mercadeo, de la propaganda. Los héroes, los genios, los exitosos, eso no existe. Existe gente que hace bien su trabajo. Existe gente que se pone las pilas y le colabora a los demás. Pero no existe algo así como superhombres, seres así increíbles, admirables. Toda esa cultura de las celebridades estadounidenses me parece una tontería, por ejemplo. Todos esos seres supuestamente superiores. No, eso son unas bobadas que se inventan por ahí. Eso no le hace ningún bien a la sociedad, porque lo único que creamos con eso es gente egoísta. Vaya a ver usted todos estos superhombres que nos venden desde la publicidad, el mercadeo, la propaganda, todo ese rollo de las celebridades. ¿Cuál de ellos realmente ayuda? Algunos sí, pero muy pocos. Entonces, más bien, el héroe no es tanto un ser sobrenatural al que haya que seguir porque en la vida real no existen. Más bien es digamos que un ejemplo que nos dan las historias que leemos en los libros o que vemos en el cine. Porque, por ejemplo, Batman no existe en la vida real, ni Superman. Pero yo sí puedo imitar la forma de ser de Superman, o puedo imitar la forma de ser de Batman. Ahí sí tiene una lógica. Entonces lo bonito es eso, porque los héroes somos nosotros. ¿Y cuándo somos nosotros héroes? Cuando nos enfrentamos a la cotidianidad, porque la cotidianidad es muy dura, la cotidianidad está llena de momentos muy terribles. Entonces ahí es donde está el asunto. Tener que levantarse temprano para ponerse frente a este computador, por ejemplo,
y estar 8 horas sentado frente a un computador, o por ejemplo tener que ir a trabajar en una situación, por ejemplo, de pandemia, eso es heroico. Eso es heroico, porque es que la cotidianidad agobia. Cuando usted logra que esa cotidianidad, digamos esa tristeza, esos momentos duros que se dan, tú logras que no te agobien, estás siendo heroico. Y eso es, por ejemplo, hay una canción de un grupo que se llama The Clash, que es un grupo de punk y de New Wave, y tiene una canción que se llama Los Siete Magníficos, donde empiezan a hablar que los siete magníficos son las personas que hacen lo correcto, que son capaces de, de levantarse temprano para ir a trabajar, que son capaces, por ejemplo, de trabajar y de estudiar, o que son capaces de hacer muchas cosas, pero es eso, saber manejar la cotidianidad, como sea, eso es lo que hace que seamos heroicos. Entonces los héroes somos nosotros, pero tenemos que escoger querer ser los héroes. Entonces, insisto, más por ese lado va la cosa, ¿cierto? Que usted también puede ser un villano si usted quiere. Hay gente que es feliz siendo un villano, ¿cierto? Y si de pronto les dio rabia a alguno lo que dije sobre los villanos, por favor, no me vuelvan objetivo militar. Ojalá le vaya muy bien en su vida de maldad, mi idea no era molestar a nadie. Pues, pero gente malvada, obviamente la hay, encubierta, oculta, por supuesto que sí. Pero en todo caso, el asunto es que podemos escoger ser héroes o villanos. Ojalá escojamos ser héroes en el sentido de que vamos a tener una vida bonita, una vida en que podamos aportarle a los demás, que no seamos egoístas, que podamos nutrir a los demás, ¿cierto? Y que podamos, digamos, darle cosas buenas a los demás, o sea, una energía bonita. Hombre, eso ayuda mucho, ¿cierto? La gente lo que se acuerda son de las cosas buenas, la gente tiende a olvidar las cosas malas, los malos momentos que han vivido con otros se van volviendo borrosos, pero entonces tratemos eso, esa sería como la reflexión, ¿cierto? Ser, como les digo, el héroe en la vida real no va a existir, como les digo, pero sí podemos seguir esos caminos para ser buenas personas y tener unas vidas que puedan ser fructíferas. Bueno, y lo último, mis estimados amigos, sería entonces el cuarto taller, que es con lo que cerraríamos, ¿cierto? ¿Cómo sería ese cuarto taller? Muy parecido al segundo y al tercero. Yo creo que no es un problema, lo puede hacer en grupos, acuérdese, le agradezco si lo hace en grupo, es mucho mejor para mí, es más fácil para calificarlo y que lo saquemos rápido, puede ser en parejas o individual, pues también, no lo va a devolver por esa razón. Eh, van a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo como en el anterior. Ustedes me van a contestar una pregunta y la pregunta es la siguiente: ¿quién es para ustedes un héroe interesante del cine fantástico? Repito, y eso que ustedes pueden devolver el video. ¿Quién para ustedes es un personaje admirable del cine fantástico? Ese es el asunto. Contéstelo de la misma manera, un parrafito cortico puede estar bien, explicado de pronto con conceptos de la clase. Acuérdese, no es un ensayo, no es un ensayo, es mucho, mucho, mucho más corto, porque no les quiero quitar tampoco mucho tiempo. Yo sé que ustedes están en este momento con muchas cosas, pero por favor conteste, y eso va a ser la cuarta pregunta. Ojalá lo contesten en el día de hoy, ¿cierto? Ojalá lo contesten por ahí de aquí a las, no sé, de aquí a las 5 de la tarde, más o menos, para que yo pueda llegar, mirar después de todas las vueltas que tengo que hacer, llegar, mirar y poder contestar eso pues fácil y digitarles rápido las notas. Que también por favor revisen las notas, sí, revisen las notas por favor para ver si están bien, cómo están, me cuentan. También recuerden que si hay preguntas, mi correo está a la disposición de ustedes. Si necesitan una reunión por Teams de una, con todo el gusto del mundo. Y bueno, gente, pues eso ha sido todo por hoy. Las circunstancias de todo esto han sido muy extrañas, pero he disfrutado también este rato estar conversando con ustedes. Gente, prosperen, sean felices, cuídense mucho. Busquen esa perspectiva heroica. Busquen en los libros o en las historias qué héroe les gustaría a ustedes ser y miren cómo podría esa traducción hacerse a la vida real. Eso es muy interesante y es muy bonito. Acuérdese que hay que saber hacer bien esa traducción. Don Quijote, por ejemplo, leía novelas de caballería, intentó ser un caballero en la vida real y lo que hizo fue enloquecerse. No, usted no puede pues, salir a ponerse una capa y salvar el mundo. Pero usted sí puede ser buena persona como Superman, o como Batman, como Flash, o como el Capitán América, como el Hombre Araña,
o como los Cuatro Fantásticos, ¿cierto? En todo caso, gente, cuídense mucho, un gran abrazo para todos, y bueno, gente, en el Teams entonces va a estar programada entonces las clases para miércoles, jueves y viernes. Como les digo, voy a estar cerrando el curso, listo. Entonces, por favor asistan. También ya saben que en esos días es cuando vamos entregando. En todo caso, me gustaría mucho ahí conversar un ratico con ustedes ya para ir cerrando el curso. Y de nuevo les agradezco mucho, ya conversaremos más la próxima clase, pero de todas maneras de antemano les voy agradeciendo este tiempo tan interesante que ustedes han permitido que pase con ustedes. En todo caso, cuídense mucho, gente, que les vaya muy bien y hasta pronto. Chao, chao. Que les vaya muy bien.